Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Cada día se hace más patente que llegado el momento, las vacunas contra COVID-19 van a escasear. Aun cuando nuestro papá gobierno pregona que tiene contratos millonarios con los principales proveedores a nivel mundial. Pues es claro que si un país produce una vacuna que él también necesita, la usará primero en su gente. En segundo lugar, dará preferencia a los que tengan mayor solvencia económica. Y en el tercer lugar, a los países aliados. Y por último, a países del tercer mundo. En esta lógica se coloca México y también la Argentina, por citar alguno. Es por esto que no debe extrañar que en nuestro país lleguen cantidades tan pequeñas de vacunas. Pues es lógico que si las tuviésemos aseguradas, no estaríamos demandando el supuesto acaparamiento de las mismas por parte de las grandes potencias. Una prueba de esto la tenemos en la reciente visita a México del presidente de Argentina, siendo recibido por nuestro flamante peje e invitado especial a la mañanera, en donde ambos mandatarios se prodigaron todo tipo de elogios, tanto que aquello parecía el club de la mutua adulación. Y poniéndose a coro para reclamar a las grandes potencias el acaparamiento de las vacunas. Es claro que ambos se ponen el guarache antes de espinarse, pues saben que en su momento la vacuna va a escasear y como no se preocuparon en su momento, desde ya están fabricando culpables, al puro estilo de los líderes populistas. Si lo vemos puntualmente, México es el país que reporta el mayor número de muertos en su personal de la salud, y la mayor parte de ellos murió por falta de equipo de protección personal. Así lo demuestran las enormes protestas que en su momento hicieron médicos y enfermeras, y que aún hasta la fecha siguen manifestándose en el cierre de las principales arterias de ciudades en todo el territorio nacional. Y tienen razón, pues la vacunación al personal de la salud inició en el mes de diciembre y ni a la mitad del mismo se le ha aplicado, como la ve usted. Y personal científico, escritores, se han unido a las protestas de la ciudadanía. Así mismo, el historiador Enrique Krauss, Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económica, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, Antonio Lascano, científico, y la doctora Alma Maldonado, solicitándole al gobierno la cancelación parcial de las obras de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, así como el Tren Maya en la península de Yucatán, el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México, el proyecto de Chapultepec en la Ciudad de México, ya que consideran que parte del presupuesto destinado para estas obras debería invertirse en adquirir vacunas suficientes para inmunizar a toda la población mexicana, dirigir recursos para la investigación de futuros brotes y convocar un Consejo de Salubridad General que supervise la correcta aplicación de los recursos. Una política con plan de cuarentena y el seguimiento a viajeros del extranjero, en especial de países con altos números de contagios, y solicitarles certificados que den negativo a COVID-19. Solo que el primer mandatario de México, luciendo su mejor sonrisa sarcástica, da un rotundo no al pedimento, argumentando que cómo se van a retrasar la realización de obras tan importantes. Y mientras este año ya cumplió la pandemia, se pinta devastador, doloroso y dramático. Las consecuencias en daños a la salud, a la vida social, a la educación, a la economía y a los empleos. Es una factura de más de 180,000 muertos, más de 2 millones de casos confirmados, cifras del gobierno, porque nosotros también tenemos otros datos. Y las mismas decisiones del gobierno de México que han tenido mayor impacto adverso.
Y vea usted las proporciones de la incongruencia en la semana del 29 de junio al 5 de julio del 2020. Había 14 estados del país en semáforo rojo y 18 en semáforo naranja. Habían pasado prácticamente 5 meses de pandemia y los casos confirmados sumaban 208,392 y las muertes por COVID-19 sumaban los 25,779 en 5 meses de pandemia. Y ahí se inició el semáforo rojo. Ahora, si este semáforo se mueve con indicadores de la tendencia al síndrome, la tendencia de los hospitalizados, la ocupación del mismo y los muertos del 14 de agosto del 2020 al final de enero del 2021, teníamos 6 meses más y se cumplieron 2,050,000 casos confirmados y 158,536 muertos en el país. Y lo marcan con semáforo naranja y solo un estado en rojo. Y eso que en estos 6 meses tuvimos 5 veces más muertos, 9 veces más número de contagios. Y la instrucción es: salgan y trabajen, pero cuidando las medidas sanitarias. Como quien dice, palabras necias a oídos sordos. Ya que en México nadie respeta las medidas si no es por medio de la fuerza o con sanciones. Y lo vuelvo a repetir, se está privilegiando la economía por encima de la salud. Y a solo un mes de haber roto todos los récords en el número de contagios y de muertos. ¿Y se ha percatado usted que a todos los funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, se les ha detectado el contagio de COVID-19 en etapas muy tempranas, cuando ni siquiera tienen uno solo de los síntomas? Y qué bueno, ya que no se les desea el mal a nadie. Pero esto es contrario a las declaraciones del doctor López-Gatell, de que no son necesarias las pruebas masivas. Y claro está, no son para los ciudadanos de a pie, pero a todos los funcionarios, hoy por hoy se las practican diariamente. Y es por esto que al dar positivo los envían de inmediato a sus casas, a pasar sus 14 días con sueldo pagado, medicamentos y un ejército de doctores a su servicio. Y a usted y a mí no se requiere, porque cuando nos reciben en el servicio médico, ya la gravedad es entre la vida y la muerte. Por favor, señor presidente, hay que hacerle pruebas masivas a la población, aun cuando esto cueste. Así cuando menos se verá que hay voluntad por parte de su gobierno. Y ya decía yo, en la pasada edición, que había un menino en cautiverio, con el cambio del profesor Esteban Moctezuma Barragán, exsecretario de Educación, mismo que se opuso firmemente a la reanudación de clases presenciales, fijando fecha tentativa el mes de agosto del 2021, cuestión que no le agradó al PG, quien sostenía que los estados en verde podrían ya incorporarse a clases presenciales. Y para no hacer mucho ruido, pues fue nombrado el profe Moctezuma embajador en los Estados Unidos, que no es poca cosa. Pero lo importante era tenerlo lo más lejos posible. Y en su lugar quedó la maestra Delfina Gómez Álvarez, con méritos suficientes para ocupar el puesto, solo que hoy por hoy se revela como una más de las incondicionales del presidente de la República. Y se habla ya de un plan integral para la reanudación de clases presenciales, para inicio en las universidades, y que los estados en semáforo amarillo, que parece naranja, pero que en la realidad es rojo, solo que en época electoral lo pintarán de verde, un privilegio más de la economía sobre la salud. Y le voy a dar un dato que la mayoría de las personas en México desconoce. Tiene la idea de que los niños y jóvenes
no se contagian. A la fecha están confirmados, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, 6,595 casos de menores de edad contagiados. Detalló la misma dependencia al precisar que los fallecidos tenían entre 10 y 18 años de edad. De las 3,477 niñas contagiadas, 101 son menores de 1 año. 414 tenían edades entre los 1 y los 5 años. 387 de 6 a 9 años. 2,575 entre 10 y 18 años. El Estado de México, Baja California y Puebla concentran el mayor número de casos. Y aún así, en su mañanera de hoy, nuestro presidente dijo: urge el regreso a clases presenciales. Y la pregunta es, ¿usted, ama de casa, lo hará? Y ya para cerrar la edición, muy a pesar del movimiento femenil y conquistas en el terreno empresarial y de la política por parte de las mujeres, nunca habían logrado un triunfo tan contundente como el de echar abajo la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, que es señalado por 3 jóvenes de abuso por violación. Y aunque el gobierno y los morenistas no reconocen la presión de las marchas feministas, es claro que hicieron recular al diputado con licencia Mario Delgado Carrillo y al mismo mandatario Andrés Manuel López Obrador, quienes aseguraban que la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero seguiría a pesar de que protestaran las mujeres que quisieran. Gran triunfo de la mujer y una lección a nuestro gobierno de que con las mujeres en México no se juega, señores. Bueno, pues a pesar de todo lo que te diga el gobierno, si no tienes que salir, pues quédate en casa. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportan Gabino Blanco, Angélica Blanco y Verónica Rojas.